Bien, este es un nuevo vídeo en sucio destinado a resolver un nuevo ejercicio de mis alumnos de introducción a la economía. En este vídeo lo que voy a hacer es resolver un ejercicio de cálculo del Producto Interior Bruto a través de los tres métodos de cálculo conocidos por todos. El método del valor añadido de la producción, el método del gasto total en bienes y servicios finales y el método de cálculo de la renta de los factores. Voy a comenzar por el primero de ellos, el cálculo del PIB como la suma de todos los valores añadidos de los procesos productivos. Es una economía muy sencillita que produce trigo, produce harina, produce pan, por tanto, para cada bien tenemos que calcular el valor añadido bruto. Voy a empezar por el trigo. El valor añadido bruto no es otra cosa que la diferencia del output menos los inputs utilizados, esto es el valor añadido bruto. Entonces, en el caso del trigo, el output tiene un valor de 80, y no utiliza ningún input, no utiliza ningún otro bien intermedio producido en la economía, con lo que el valor añadido es 80. Para la harina, el valor del output es 120, el coste de los inputs es 50. Fijaos que lo que está diciendo es que de los 80, lo que sea, toneladas, unidades de trigo producidas, solo se utilizan 50 en la producción de harina, pero se utilizan 50, con lo que el valor añadido bruto sería 70. Y para la producción de pan, el output es 300 y los inputs es 100. Es evidente que de los 120 unidades producidas de harina, 100 se utilizan en la producción de pan, con lo que el valor añadido bruto es 200. Bien, pues para calcular el valor añadido bruto de toda la economía se suman y tendríamos 350, que sería el valor del Producto Interior Bruto de la economía, medido como la suma de los valores añadidos brutos de cada proceso productivo. Bien, vamos al siguiente método de cálculo, que sería empleando, voy a cambiar de color, calculando el gasto total en bienes y servicios finales. En este caso habría que sumar todas aquellas partes de la producción que finalmente se adquieren por los consumidores finales, por las familias, aquella parte de la producción que no se utiliza como bien intermedio en otros procesos productivos. Por tanto, sería el método del gasto. Voy a ponerlo así, que sea mejor. Gasto. Bien, para el método del gasto, empiezo con el trigo. ¿Cuánto es el valor de la producción? 80. ¿Cuánto se utiliza en otros procesos productivos? Si os fijáis, en la producción de harina se utilizan 50. 50 es el valor de la producción, del output. 50 es como lo que se utiliza como bien intermedio en otros procesos productivos. Por tanto, el gasto en bienes y servicios finales, el gasto de las familias en trigo sería la diferencia 30. Para la harina, ¿cuál es el valor del output? 120. ¿Cuánto de esos 120 que se producen de harina, cuánto se destina a la fabricación de pan? 100. 100 son las unidades de harina utilizadas como bien intermedio en la producción de pan. Por tanto, ¿cuánto se supone han sido consumidas por las familias como un bien final? La diferencia, 20. Y ahora, pan. ¿Cuál es el valor del output? ¿Cuánto se produce de pan? 300. ¿Se utiliza algo de pan en otros procesos productivos? No, 0. Por tanto, el valor del pan adquirido como bien final por parte de las familias es 300. La suma de todos los gastos finales de cada proceso productivo, 50. Esta sería la otra forma de cálculo del Producto Interior Bruto que, si os dais cuenta, coincide con el método anterior. Y ahora nos vamos al último proceso productivo, perdón, al último método de cálculo, que sería el método de cálculo. Voy a cambiar el color, verde. El método de cálculo
como la suma de las rentas de los factores. Bien, en este caso hay que saber qué rentas hay. Están las rentas salariales, los salarios, y por otro lado están los beneficios. Los salarios sí que te los dan de forma expresa en los datos, pero los beneficios no. Hay que calcularlos como diferencia de los ingresos menos los gastos. Vale, pues para cada proceso productivo, empiezo con el trigo, salarios y beneficios. Voy a poner así. ¿Cuáles son los salarios en el proceso de fabricación de trigo? 25. ¿Cuáles son los beneficios? Pues los beneficios serán el valor de la producción de los ingresos, output, 80, menos los costes salariales, 25, menos los costes de los inputs que no tiene. Por tanto, los beneficios son 55. Bien, lo pongo 25 y 55. En la producción de harina, ¿cuántos son los salarios? 40. ¿Cuántos son los beneficios? Pues será el output, 120, que son los ingresos, menos los costes salariales, menos los costes de la fabricación los costes derivados de la adquisición de trigo, 50, los inputs. Por tanto, esto es 30. 40 por un lado y 30 por otro. Y ahora, fabricación de pan. ¿Cuáles son los salarios? 75. ¿Cuál es el beneficio? Pues los ingresos que vienen dados por el output, 300, menos los costes salariales, 75, menos los costes y bienes intermedios, 100, que es la compra de harina. Es decir, esto es 125, con lo que los salarios son 75 y los beneficios son 75. 125. Bien, al final, ¿cómo calculamos el PIB como la suma de todas las rentas de la economía? Pues será la suma de todos los salarios, que es 140, más la suma de todos los beneficios, que es 210. Y si os dais cuenta, la suma de 140 más 210 es 350, que de nuevo vuelve a ser la misma cantidad que obtuvimos en los dos casos anteriores para el cálculo del Producto Interior Bruto, con lo que se demuestra que se calcule como se calcule, el valor del Producto Interior Bruto al final es el mismo.